Bienvenidos todos a esta conferencia, no recuerdo si es la tercera conferencia del ciclo de conferencias, La filosofía y su historia. Y pues el día de hoy para mí es un gusto enorme contar con muy buenos amigos que además tienen una expertise muy grande, que han estudiado, que son gente muy estudiada, que se han dedicado a la investigación de una forma muy seria. Y bueno, este es el caso justo del doctor Eduardo Charpenel, quien ahorita lo presentaré de una forma más formal. Eh, el tema de hoy es la génesis de las nociones de derecho de gentes y de la paz perpetua en Kant. Y bueno, para mí es un tema además muy especial porque Kant es uno de mis autores consentidos. Y bueno, pues qué mejor que invitar a Eduardo Charpenel, que incluso también está en los proyectos de traducción de las obras de Kant o ha colaborado con algunas traducciones muy importantes. Dentro de ellos, yo les he hablado mucho a mis alumnos de Christine Kosgar, e incluso en algunos casos les he compartido parte de la traducción de La creación del reino de los fines. Eduardo Charpenel es uno de los traductores y bueno, ahorita les leeré un poco más de su currículum para que lo conozcan un poco más. Y también quien quiera ahondar en estos temas, también puede buscar varios de los textos que ha publicado Eduardo, el doctor Eduardo Charpenel. No solo de Kant, también tiene algunos textos sobre Hegel, sobre Aristóteles. Ya verán lo versátil que es el doctor Eduardo Charpenel. Les hago una presentación formal. Eduardo Charpenel es profesor investigador de tiempo completo desde 2015 de la Universidad Panamericana. Estudió la licenciatura en Filosofía en la Panamericana y la licenciatura en Letras Inglesas en la UNAM. En esta última casa de estudios realizó también la maestría en Filosofía. En Alemania realizó el doctorado en Filosofía en la Universidad de Bonn, donde obtuvo la nota magna cum laude por su disertación sobre la noción de carácter en la ética aristotélica. Fruto de esta investigación es su libro Ethos Praxis, de carácter Begriff by Aristóteles, publicado por la editorial Karl Albert en el 2017. Ha sido becario del DAAD y del CONACYT, ha impartido seminarios de posgrado en la Universidad de Bonn y cuenta con publicaciones especializadas en países como México, Alemania, España y Estados Unidos. Su investigación gira en torno a temas de ética, filosofía política, estética, filosofía de la cultura y filosofía de la religión. Sus ejes históricos de investigación descansan en la filosofía antigua, Aristóteles, y el idealismo alemán, Kant y Hegel. Entre 2019 y 2020 codirigió, junto con el doctor Luis Javier López Farjat, el proyecto de investigación titulado Migración, Territorio e Identidades. Actualmente traduce junto con la doctora Dulce María Granja Castro la obra La religión dentro de los límites de la mera razón para la Biblioteca Kant del Fondo de Cultura Económica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Como ustedes saben, el nivel 2 ya es de los niveles más altos que hay en el SNI. Pues, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por animarse a participar con nosotros. Le cierro yo mi micrófono para no interrumpirlo. Muchas gracias, Roberto. En definitiva, no me tienes que hablar de usted. Nos conocemos ya desde hace tanto tiempo que, bueno, quizás para las formas académicas, pero que se sepa, pues ahí en la UPAEP que Roberto y yo, pues nos conocemos de antaño, tenemos pues una muy buena relación, muy cordial, muy amistosa siempre, ¿no? Y para mí es un gusto poder estar en la UPAEP de esta forma. Está un poco, sí, siempre animado de visitar la UPAEP en algún momento, que bueno que se da de esta manera y bueno, espero que sea la primera y que en otro momento, en otra ocasión, pues ya pueda ser presencialmente, pero primero que nada, pues un gran agradecimiento
a Roberto y a todo el claustro de la UPAEP por esta gentil invitación. Bien, bueno, voy a hablar acerca del origen, de la génesis, como Roberto mencionaba, de las nociones de jus gentium, de derecho de gentes y de paz perpetua en Kant. Esto ya es un trabajo en realidad publicado, sin embargo, dado que sigo ahondando en estas líneas justamente de estudio, en estos ejes temáticos, pues cualquier retroalimentación, interacción, comentario será sumamente bienvenido, pues de cara justo a investigaciones futuras. Bueno, la filosofía jurídica, política de Kant, digamos, tiene muchas fuentes, ¿no? Es muy conocido, es muy sabido, pues, lo prolijo y erudito que era Kant, lo enterado que estaba sobre discusiones de su época. Y en este trabajo, en el marco de esta conferencia, de esta plática, de abordar un eje que a mi entender a veces ha sido un poco desatendido, y es justo el diálogo intelectual, si es que podemos mencionarlo así, que sostiene Kant con un jurista llamado Gottfried Achenball, ¿no? Un jurista importante de mediados del siglo XVIII, que impartía, que era docente en la Universidad de Gotinga o Göttingen, y cuyo texto era el texto con el cual Kant se hallaba para sus clases, sus lecciones, las así llamadas Vorlesungen de derecho natural, ¿no? Entonces, un poco la intención de este trabajo es reconstruir genealógicamente cómo es que, con base en ese texto que Kant ocupó numerosas veces, tenemos noticia de que Kant impartió 12 veces en total cursos de derecho natural, y siempre lo hizo, según los testimonios, según los reportes, de la mano de este manual, ¿no? O de este texto, ¿no? Que Kant emplea como manual. Digo manual no de forma despectiva, ¿no? Sino que Kant siempre, en tanto que funcionario público de la Universidad de Königsberg, pues tenía que tener un libro de cabecera justo también para que los alumnos lo fueran siguiendo. Y bueno, es sabido, por ejemplo, que en sus lecciones de metafísica empleaba los textos de Baumgarten o de Wolff, principalmente de Baumgarten. Y curiosamente, ¿no? En sus textos, en sus lecciones, perdón, de, repito, filosofía del derecho, de derecho natural, empleaba o ocupaba este, este texto, este manual, ¿no? Bien, hasta recientes fechas, justamente las así llamadas lecciones o Vorlesungen de Kant no se tomaban muy en cuenta, ¿no? También quiero dar un poco de contexto en ese sentido, es decir, no ocupaban un lugar preponderante en la investigación sobre Kant, pero cada vez más justamente estos materiales adicionales, ¿no? Que Kant pues no preparó para su publicación, o son más bien apuntes de sus alumnos. De hecho, aunque Kant impartió 12 veces cursos sobre derecho natural, solo nos llegó un manuscrito de un alumno apellidado Feyerabend, como el filósofo de la ciencia, ¿no? Entonces, por eso se conoce esa lección como la Naturrecht Feyerabend, la lección de derecho natural de Feyerabend, porque él fue quien la copió, ¿no? Entonces, bueno, este estudio que ahora les presento y que ahora vengo a discutir con ustedes, justamente se inserta pues en este camino allanado ya en algún sentido en la Kant-Forschung de ir más a las lecciones de Kant para ver un poco la matriz o el laboratorio donde, decirlo así,
Kant gestó sus propias ideas que ya fueron después, posteriormente, pues plasmadas en las obras que él publica de puño y letra, ¿no? Entonces creo que justo a partir de eso podemos tener más elementos que en algún sentido explican cómo es que se van desarrollando, se van gestando ciertas nociones en Kant, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, que eso es como el marco general de mi exposición, el marco general de este trabajo, primero les hablaré sucintamente, espero, de este texto de los Elementa Juris Naturae de Gottfried Achenbach, ¿no? Dar algunas coordenadas generales en ese rubro. Después diré algo acerca precisamente de la Naturrecht Feierabend, ¿no? O sea, esta lección tomada por un discípulo de Kant, ¿no? El apunte de ese curso de Derecho Natural, me referiré a él un poco y después justamente veré la continuidad de estas ideas o de estos planteamientos ya en obras de su periodo de madurez político, jurídico, que sería a mi entender, pues la década de 1790, ¿no? Curiosamente, ¿no? Esta lección de la Naturrecht Feierabend, el derecho natural Feierabend, lo imparte Kant en 1784, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ahí tengo una cierta sospecha detectivesca, por decirlo de alguna forma, que después de la Revolución Francesa en 1789, Kant ya nunca volvió a dictar cursos de derecho natural, quizás porque veía que las papas estaban ardiendo, ¿no? Que eran temas polémicos, que eran temas difíciles, aunque por otro lado contrasta el hecho de que en su obra pública justamente pues empiezan a aparecer obras muy determinantes, ¿no? Teoría y praxis, hacia la paz perpetua y la doctrina del derecho de la metafísica de las costumbres, que yo diría pues son las obras que sin lugar a duda encarnan el pensamiento político maduro de Kant, aunque ya en la década de 1780, ¿no? La década donde empieza el periodo crítico, bueno, justamente ya hay opúsculos, ya hay textos, ¿no? Por ejemplo, de 1784 también, este texto de idea universal en sentido cosmopolita, ¿no? Un texto que hace pues ya un eco destacado de las preocupaciones políticas de Kant. Pero bien, bueno, dicho esto, explicado este marco, explicado este itinerario, también señalar que me centraré, eh, digamos, de modo preponderante en esta noción del derecho de gentes, ¿no? El derecho entre los pueblos, el derecho entre los estados, ¿no? Que ahí de alguna forma, viendo, por decirlo así, la tradición contractualista que también conoce Kant y de la cual abreva, pues él lleva la misma un poco hacia otra latitud o hacia otra dimensión, eh, por decirlo así, dado que pensadores como Locke, Rousseau y Hobbes se centraban sobre todo en su análisis en un nivel doméstico, ¿no? O sea, en la constitución del Estado, cuáles eran sus potestades, sus funciones, pues aquellas nociones que lo conforman como pues, un ente normativo que debe de regular la interacción de los ciudadanos, etcétera. Pero Kant va a tratar justo de pensar no solo eso, que también tiene una teoría muy elaborada y muy destacada, ¿no? Sobre la conformación del Estado, sus atributos, sus poderes, sus potestades ad intra, por decirlo así, hacia adentro del propio Estado, hacia adentro de una propia nación, pero él va a estar también muy interesado de pensar la interacción entre los pueblos, ¿no? O sea, cuáles deben ser los criterios que rijan la interacción entre los estados para alcanzar un
un bien supremo, ¿no? Un sumo bien, que en este caso el sumum bonum de la filosofía política kantiana no es otro que la paz perpetua, ¿no? O sea, eso deben de aspirar en último término las instituciones jurídico-políticas de acuerdo con pues el pensador de Königsberg, ¿no? O sea, ese debe ser el, el punto último, ¿no? El punto de llegada del quehacer político jurídico, ¿no? Podríamos decir que el propósito del Jus Gentium es encaminar hacia los estados, hacia este bien supremo. Bueno, ya di todo el marco, ya di todo el contexto, creo que las notas claves para que se entienda esto que voy a presentarles. Ahora me permitiré leer un poco de este trabajo, sobre todo para, en un primer momento, esclarecer la discusión con este jurista, Gottfried Achenball, y su obra Elementa Juris Naturae, publicada en 1750. ¿No? Bien. Este autor, Achenball, en este tratado, tiene un apartado sobre el derecho de gentes, y eso es en concreto en lo que me voy a centrar. Bien, Gottfried Achenball divide su tratamiento del derecho de gentes en su obra Elementa Juris Naturae en 4 grandes secciones. Una sección que concierne al derecho de gentes universal, una sección que denomina el derecho de gentes absoluto, una sección que nombra derecho de gentes hipotético y una sección que incluye un derecho de gentes bélico, jus belli gentium, derecho de gentes bélico, ¿no? Que ese punto va a ser fundamental en el análisis, ¿no? En el desarrollo de ideas que vamos a discutir. Si puede haber un derecho en la guerra, ¿no? Un jus, repito, belli, ¿no? O sea, si la guerra puede estar regida bajo derecho en algún sentido, Achenball pues sostiene que sí, y ya veremos cómo Kant poco a poco se va posicionando sobre esa temática. Bien. Achenball afirma en la primera sección del derecho de gentes universal que un Estado, civitas, puede considerarse como libre en la medida en que no está sometido a otro imperio o poder humano. Asimismo, en la medida en que puede considerarse como una persona, ¿no? Que esa es una noción también clave que veremos Kant retoma, considerar al Estado como un tipo de persona, ha de llevar el nombre de pueblo o de gente, gens. A consideración del jurista, los pueblos se encuentran ellos mismos, tal como los individuos, en un primer momento en un estado de naturaleza, in statu naturali, lo cual hace que desde la óptica del derecho natural, estos estén en la posición de exigirse mutuamente lo mismo y de reclamar los mismos derechos que sus contrapartes. El jurista afirma que el derecho que rige a los estados se distingue del derecho que rige a los individuos en la medida en que hay instancias determinadas por diversos factores en que unos no pueden ser tratados exactamente como los otros. Con base en esta premisa, Achenball sostiene, por ejemplo, que los mandatarios y sus representantes están de alguna forma por encima del derecho que rige a los ciudadanos ordinarios. En cierto sentido, inclusive, puede decirse que el gobernante imperans posee habet el derecho de su pueblo, toda vez que él tiene la obligación de velar por la salud, bienestar e intereses del mismo. Tanto él y sus emisarios tienen por ende una función representativa ante el resto de los pueblos sobre el orbe. En la concepción de este jurista, tanto el gobernante como los representantes tienen que hacer velar y guardar en el derecho de gentes un principio susceptible de 2 formulaciones, ¿no? La primera formulación es: un pueblo no debe de interferir con la conservación de otro pueblo, o bien cada pueblo debe garantizarle lo suyo a cada pueblo. Ne turbet gens gentis conservationem, seu gens sum quique genti tribuat. De esta manera, se colige que los pueblos tienen una obligación absoluta de no inmiscuirse en los asuntos de otros pueblos,
y que poseen el derecho de defenderse en el caso de que lo anterior no llegue a respetarse. El estatuto jurídico de este principio, en cuanto a derecho natural, es a juicio de Agenbald inmutable, imutabile, eternum, a eternum e inderogable, indispensable. Según Agenbald, todas las lesiones que pueda sufrir un Estado involucran una noción de propiedad, es decir, un concepto de lo suyo, idea sui. Lo relativo a lo que un Estado pueda reclamar como propio dependerá de si la propiedad en cuestión es original o adquirida. Y de ahí, por tanto, que existan tanto un derecho de gentes absoluto como uno hipotético. Asimismo, antes o después de una lesión, se estará hablando en consecuencia de un derecho de paz, ius pacis, o bien de un derecho de guerra, ius belli. Agenbald, en su desarrollo, perfila diversas cuestiones relativas a su postura sobre este último punto, es decir, el derecho de guerra. Según el jurista, los pueblos tienen derecho a establecer por sí mismos toda clase de pactos o arreglos para su propia organización y cualquier intrusión por parte de otros estados donde estos no reclamen asuntos donde se puedan ver afectados, tiene que ser considerada como ilegítima y como algo que lesiona al pueblo como tal en cuestión. De ahí, entre otras cosas, que no haya, por ejemplo, una justificación legítima para destronar al gobernante de otro pueblo. En una línea análoga de pensamiento justnaturalista, el autor apunta que en virtud de la condición de igualdad natural antes indicada, ningún Estado puede pretender derechos de superioridad, autoridad, etcétera, frente a otros Estados. Algo que él sintetiza bajo el nombre de jus praecedentiae, apelando, por ejemplo, a que se tiene un poder militar mayor, a supuestas excelencias éticas, a un desarrollo más óptimo en las ciencias y en las artes, a una religión más pura, etcétera. Es decir, estos no serían motivos que podrían avalar, de acuerdo con Agenbald, de acuerdo con un derecho natural de gentes, que un Estado destrone, por ejemplo, al gobernante de otro Estado. Consecuencias de lo anterior son que los Estados no puedan atribuirse un mandato frente a los otros actores jurídicos, ni ostentar una calidad de jueces frente a otros Estados, ni mucho menos pretender esclavizarlos, ¿no? Que ahí justamente, pues muchos de estos autores, apelando al derecho natural, ya se ve, van en contra, pues, de las tendencias colonialistas de la época, ¿no? De las principales potencias políticas. Ha de suponerse, por tanto, que todos los pueblos tienen la misma estimación, existimatio y honor, y que ha de tratárseles con arreglo a ello. En la siguiente sección, que concierne al derecho de gentes hipotético, Agenbald vuelve a la noción de propiedad, la cual, como ya se dejaba entrever, es definitoria para comprender lo que es un Estado. Dicho brevemente, para Agenbald, un Estado que no tuviera propiedad alguna sería algo quimérico. Esto se vuelve relevante para determinar la noción de territorio, los usos que éste puede tener y las reglas que habrán de normarlo a él y a las cosas dentro del mismo. De ello se deriva, asimismo, que se puedan establecer qué cosas pueden pertenecer a los individuos y qué cosas son propiedad del Estado, siendo estas últimas de particular importancia, en tanto que ellas podrán considerarse como pertenecientes al pueblo en su conjunto, y que por dicha razón será menester hacer resguardo de ellas en el panorama de las relaciones exteriores. De este derecho se desprende que ningún pueblo puede ingresar o transgredir un territorio ajeno. Nullum gentem intrare vel transire alienum territorium, y que no se puede sacar provecho alguno de este último. Ulam ex alieno territorio utilitatem capere posse, a no ser que haya un expreso consentimiento del pueblo que lo posee. Estas dos nociones se sintetizan en último término en establecer un principio de utilidad no invasiva, inoxiae utilitatis principium, frente al resto de los actores jurídicos en el concierto internacional acerca de los distintos tipos de bienes de los que legítimamente puede disponer el Estado. Otros puntos sobre los que Agenbald vuelve su atención coinciden con los desarrollos que en la sección previa se habían destacado.
Lo que hay que resaltar y lo que es novedoso del resto de esta sección, es hipotético versa sobre los pacta o convenios, convenciones, que pueden establecer entre sí los estados. Es de subrayar, por ejemplo, que esta clase de acuerdos deben de tener un carácter abierto, es decir, deben ser públicos, ¿no? Que por cierto aquí, como una nota al pie, para aquellos que están familiarizados con la filosofía política de Kant, pues aquí hay, por ejemplo, un eco del principio de publicidad de la paz perpetua, ¿no? En esta idea o en esta noción de Agenbal que estos pactos deben tener un carácter de público y que su validez también exige que si el gobernante o príncipe ha de pactar en nombre del pueblo, en algún sentido u otro, está comprometido a recoger el consensus del propio pueblo. Los pueblos, para Agenbal, pueden establecer esta clase de acuerdos en virtud del hecho de que ellos conforman una sociedad perpetua, societas perpetua, y que esto a su vez los hace a cada uno una persona moral, persona moralis, ¿no? Y esto es algo que les pediría retengan un poco en el imaginario, porque creo que esta noción es clave en lo que Kant va a brevar de este autor, ¿no? En la concepción del Estado como una persona moral. ¿Qué se entiende por eso? Lo vamos a tratar de especificar un poco más adelante. La razón última de la personalidad moral no es tratada con detalle por el jurista de Göttingen, pero en cualquier caso es este rasgo lo que permite que, independientemente de los gobernantes particulares en turno, los tratados o convenios que se establezcan tengan una determinada vigencia extendida. Y en este sentido, uno de los convenios más importantes es el que permite una alianza o vínculo, foedus, ¿no? De ahí viene la palabra federación, por ejemplo, en el sentido de vínculo, entre diversas naciones, es decir, una alianza o vínculo que genera un contrato social entre los pueblos, pactum gentium sociale, ¿no? Que eso es de alguna forma, repito, creo que una matriz muy importante para el pensamiento jurídico-político de Kant, ¿no? Es decir, la idea de que pueda haber un pacto social entre las naciones, entre los pueblos, es de alguna forma algo que ya está en ciernes en el desarrollo de Agenbal y que después, a mi entender, pues Kant le da una forma bastante más sistemática, ¿no? Pero ese tipo de nociones acerca de federaciones entre los pueblos, una federación que acoja a los pueblos, no estaban pues desarrolladas absoluto en Locke, por ejemplo, en Hobbes, en Rousseau en algún sentido sí, pero solo en el contexto europeo, ¿no? Es decir, Kant va a reconocer o va a hablar de algunos precursores del derecho internacional, pero sobre todo pensaron exclusivamente, por ejemplo, en la cristiandad frente, pues no sé, a los musulmanes o u otro tipo de naciones, pero Kant obviamente extiende, amplía esta nación amplía esta noción para acoger a todos los pueblos y Agenbal ya va dando pistas o va dando elementos en esa dirección. Bien, las alianzas pueden generar obligaciones iguales o desiguales entre sus distintas partes y pueden regir cuestiones muy específicas, como por ejemplo determinados asuntos comerciales y mercantiles. Sin embargo, ¿no? El tipo de alianza que a nosotros nos interesa es la naturaleza bélica, ¿no? Eso conecta con el siguiente y último apartado que, como indicábamos desde un principio, trata sobre el jus belli gentium. Ahí Agenbal habla sobre la índole de la guerra, que cuando no es un asunto personal entre particulares, sino que afecta directamente a los estados, lleva el nombre de pública, publicum o solemne, igualmente en latín, ¿no? De acuerdo con el jurista se puede hablar de guerra justa, ¿no? Que también eso, retenerlo por favor un momento en el imaginario, justum bellum, cuando el pueblo ha sufrido una lesión inferida y presente, laesio illata et praesens, o cuando esta es de carácter amenazante, imminence. A continuación, el jurista detalla especificaciones sobre qué cosas están permitidas para el Estado, que con apelo
a justicia puede llevar a cabo una guerra. En concreto, se discuten cuestiones sobre quiénes por parte del Estado adverso cuentan como enemigos, qué cosas se pueden hacer con dichos enemigos, entre las que se menciona lastimarlos, offenduntur, matarlos, interficiuntur y tomarlos como prisioneros, capiuntur, ¿no? Como si se derrota, es decir, cuestiones que Agenbal sí avala, ¿no? O sea, Agenbal sí piensa que la guerra sí, digamos, si es una guerra justa, permite, por ejemplo, disponer, pues ahora sí que de los soldados vencidos, o, ¿no? De la otra nación en esos términos. Como si se derrota al Estado enemigo, se puede obtener un determinado dominio sobre este y cómo sus pertenencias pueden pasar a ser propiedad del Estado que en un comienzo fue lesionado. La permisibilidad de todo ello, sin embargo, está regida por el principio de derecho natural de restablecer un estado de plena seguridad, ¿no? Securitatis plenarie status, aunque, como el jurista llega escuetamente a reconocer, que pueda significar aquello puntualmente en una situación de confusión tan grande como lo puede ser la guerra, es una cuestión equívoca y difícil de establecer. Agenbal no duda en enfatizar que el enemigo no deja de ser humano, homo, y que es así como se le debe seguir tratando. Esto implica, al menos hasta cierto punto, poder reconocer los contratos, por ejemplo, que el Estado agresor pudo haber pactado antes y durante la guerra. Y más importante aún, la humanidad del enemigo ha de poder reconocerse, porque esta es una condición para el cese de guerra mediante otra clase de pacto. Así, puede haber pacta bélica que conduzcan a un cese de hostilidades como un armisticio, induciae, o que pueden detener la guerra por un tiempo determinado, pacta bélica universalia, o en una región en específico, pacta bélica particularia, pactos para liberar o intercambiar a los prisioneros, pacta de redimendis et permutandis captivis, pactos para enterrar a los muertos, armistitiae ad sepelendos mortuos, o bien incluso, en último término, un pacto de rendición, deditio. Después de una breve mención sobre quién puede pactar en representación de un pueblo en asuntos de guerra, el tratado termina con un señalamiento sobre cómo diversos tópicos relacionados con temas bélicos no pueden ser tratados ahí exhaustivamente. De ahí que, según Agenbal, otras cuestiones deban simplemente derivarse a partir de lo ya dicho, o bien a partir de un derecho europeo práctico de gentes, Jus Gentium Europaerum Practicum, un derecho europeo al que el jurista piadosamente espera que con la ayuda de Dios puedan ser añadidos los principios que él ha abordado con su propio tratado. Con ello también espera que pueda consolidarse finalmente en un futuro no muy lejano un derecho de gentes universal, Jus Gentium Universale. Bien, con eso termino la parte de la exposición sobre Agenbal, donde, recapitulando un poco, se ve justamente que le atribuye ciertas notas específicas a los estados para que estos puedan celebrar convenios en vistas de su propio interés, beneficio, utilidad, y que de alguna forma Agenbal elabora un jus belli, un derecho de guerra, cuya lógica o cuyo sentido último estaría legitimado en aras de tratar de resarcir la paz o establecer una especie de concordia que permita a los ciudadanos pues desplegarse libremente, ¿no? Pero él mismo reconoce que todo ese desarrollo, vamos a decirlo así, son solo las simientes o los fundamentos para un futuro jus gentium universale que todavía estaría en aras de desarrollarse, ¿no? Todavía tendría que elaborarse, etcétera. Y bueno, ese desideratum es un poco como aquello que Kant va a tratar de recoger, ¿no? Aquello que Kant va a tratar justamente de articular como pues uno de los pilares fundamentales de su filosofía jurídica, ¿no?
Bien, pasando brevemente a decir algunas cosas de la Vorlesung Naturrecht Feierabend, de la lección de Derecho Natural Feierabend, bueno, se puede decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Kant retoma ahí, ¿no? En su tratamiento, que es sumamente escueto, debo decirlo, pero creo que es muy indicativo lo que a continuación les voy a presentar. Kant retoma ahí, ¿no? En esa exposición muy breve de aquella lección de este apartado, retoma el jurista de Göttingen que las naciones o los pueblos se encuentran en un primer momento en un estado de naturaleza. Eh, no duda en destacar por cuenta propia la precariedad normativa de dicha condición, toda vez que no existe árbitro justo e imparcial alguno que pueda dirimir alguna controversia, en caso de presentarse entre las partes involucradas. De ello se sigue, pues, que llega a afirmar que en último término, el jus gentium es meramente la posibilidad de una alianza de naciones. Das Jus gentium ist bloß die Möglichkeit eines Völkerbundes. En otras palabras, pues, se podría afirmar que esta alianza de naciones, cuestión que dicho sea de paso, ya va un poco más allá de lo que Agenbal explícitamente había subrayado, tendría que servir para Kant, por una parte, como un hilo conductor para establecer la legitimidad de esta vertiente del derecho natural y por otra parte debe convertirse en una especie de ideal que guíe los esfuerzos políticos de los distintos actores involucrados. Así pues, tal como Kant indica, solo la idea de una voluntad común puede ser válida como una ley para la voluntad, ¿no? Die Idee des gemeinschaftlichen Willens kann nur allein ein Gesetz eines Willens gelten. A mi entender, a pesar del carácter escueto de esta acción, esta tendría que interpretarse de la manera siguiente. Solo en la medida en que leyes que puedan regir el jus gentium se desprendan, en algún sentido todavía por definir, de la voluntad general del pueblo, es de pensarse que dichas leyes pueden tener un verdadero empuje normativo y puedan considerarse como realmente vinculantes para las partes. Por ello, podría decirse que las normas aquí contempladas no podrán sin más dimanar de principios ocultos o reconocidos por parte de algunos de los pueblos que buscarán a su vez imponérselos a otros, sino que cada pueblo deberá convalidar los principios jurídicos de forma explícita, a través de los cuales buscará cifrar su interrelación con el resto de pueblos en el mundo. Bien, después de que Kant recapitula otras tesis donde muestra bastante afinidad con Agenbal, sin embargo llega a un punto distinto, ¿no? El tono se vuelve diferente en el último párrafo concluyente de la Vorlesung, donde Kant discute en concreto la posibilidad y los límites de la guerra. Si bien Kant en la Vorlesung, en la lección, se sigue manejando con las categorías de Agenbal, no menos cierto es el hecho de que el filósofo introduce matices que ya perfilan una postura más propia. Así, por ejemplo, aunque Kant conceda en un primer momento, y quizás como se verá solo hipotéticamente, distintas cosas como que la sola lesión sea una causa justificable para la guerra, y ahí cita el tratado precisamente de Agenbal, sola laesión est causa belli justifica, y cómo la idea de que una lesión puede darse en tanto que el poder de un Estado se vuelva cada vez más abrumador, übermütig, lo cierto es que a la par de realizar estas afirmaciones, que repito, solo tienen un carácter hipotético, él mismo externa y radicaliza dudas importantes sobre el alcance de estos acertos. El punto que más llama la atención es que Kant no dudará ahí en decir que la guerra es en general un modus jus persequendi in statu naturali, ¿no? Es decir, es un modo de perseguir lo propio en el estado de naturaleza, pero no deja de ser estado de naturaleza. Por lo mismo, no es posible hablar como tal en un sentido absoluto de una guerra justa, bellum justum, porque no estamos en condiciones siempre y en todo momento de determinar tal cosa. Esto se debe a que cada estado
puede arguir que está persiguiendo sus derechos e intereses legítimamente con sus acciones. De modo tal que en algún sentido el ciclo de violencia, apelando a la justicia, no hace otra cosa más que perpetuarse. Aquí se puede ver, pues, la originalidad de la postura de Kant en el contexto de la Vorlesung, pues lo anterior lo lleva a rechazar completamente la opinión de Agenbal vista anteriormente, según la cual el Estado, a quien hipotéticamente asiste la justicia, puede asesinar a los miembros del Estado agresor. Más aún, Kant afirma lo siguiente, ¿no? Y aquí cito un pasaje un poco amplio de la Vorlesung. Leo. Todo tipo de violencia es empleada en la guerra para superar al adversario, pero ninguno puede castigar al otro. Si yo obtengo un prisionero, no lo puedo ahorcar si éste deja de luchar. Envenenar, quemar hasta la muerte, etcétera, no pertenecen a los medios a través de los cuales uno puede resistir el poder del otro. Estos solo cuentan como exterminio, Ausrottung. Tales actos podrían ser penados formalmente. Los estados llevan a cabo sus guerras utilizando a sus miembros, quienes tienen que defender la seguridad del Estado. Así pues, saquear a los ciudadanos y a los granjeros que son sometidos en ningún sentido está permitido. Fin de la cita. En este punto, la discrepancia con Agenbal no puede ser más que evidente, y el carácter contemporáneo de la postura kantiana no hace sino sorprender, pues a todas luces perfila lo que en términos actuales, se calificaría como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Lo permisible dentro de una guerra, según este planteamiento kantiano, sería mucho más restringido que lo que el jurista de Göttingen y otros filósofos o teóricos políticos habrían concebido, particularmente Hobbes, ¿no? Aunque Kant no lo diga de esta manera, a partir de este pronunciamiento podría establecerse que los derechos que se adscriben a aquellos que pretenden sostener una guerra justa son en buena medida equívocos, y por lo mismo, tales actores deben de abstenerse a recurrir a ciertos medios para reclamar lo que creen que es suyo. Esto viene a confirmarse con la idea presentada un poco más adelante, según la cual, incluso después de la guerra, puede permanecer como una cuestión indubio, dudosa, a cuál de las partes asistía la razón. Motivo por el cual esta se le adscribe siempre a quien termina siendo victorioso. La lección concluye señalando, en consonancia con el Tratado de Agenbal, la diversidad de pactos con los que una guerra puede concluir parcial o definitivamente, y si ésta concluye efectivamente, entonces la amnistía debe ser promulgada. Lo último que Kant afirma a modo de gratum es que llegado a este punto, las partes establezcan explícitamente a qué están legitimadas y determinen qué cosas ya no podrán reclamar, porque de lo contrario siempre habrá razones para futuras guerras. Bien, con esto, de alguna forma, termino la exposición en particular sobre la Vorlesung de Naturrecht Feierabend, ¿no? Donde igualmente es claro que Kant todavía no posee justamente, en primer lugar, el recurso jurídico al que va a apelar, ¿no? Como sería justo este estado de naciones o de pueblos o esta liga de pueblos, ¿no? Estas nociones de Völkerstaat o Völkerbund, digamos, estado de pueblos o liga de pueblos o de naciones, ¿no? No dispone o todavía no ha articulado esto como aquello que debería ser el resultado del pacto a nivel internacional, del contrato social a nivel internacional, por llamarlo así, y todavía no ha especificado la paz perpetua justamente como el sumo bien que habría de darle una legitimidad o justificación a esa alianza o a esa federación, ¿no? Aquí todavía podríamos decir entonces que Kant está en desacuerdo con Agenbal en lo relativo a afirmar un derecho de guerra, afirmar ciertas cuestiones que se podrían o no hacer dentro de la misma, pero todavía no tiene la suficiente madurez teórica para ofrecer, pues, una visión
sistemática, integral del derecho de gentes, con lo cual ya va a tomar distancia sobre lo dicho por Agenbal, repito, ¿no? Pero es una relación, vamos a decirlo así, de continuidad y de discontinuidad, ¿no? Esta capacidad de hacer pactos, este reconocimiento de los estados como personas, la personalidad jurídica que les va a atribuir Agenbal, eso va a ser rescatado eh, por Kant, sin embargo, desde otra perspectiva que justo va a bloquear algunas consecuencias de lo que Agenbal, pensando en consonancia con pues, mucho de la tradición, va a sostener en relación con el derecho en la guerra, ¿no? Eh, bien, habría justo muchas cuestiones donde, como yo expresaba un poco antes, se podía advertir estas huellas de Agenbal presentes en Kant, por ejemplo, este hecho que les mencionaba de que, eh, digamos, ¿no? Hay este principio, ¿no? De que un pueblo no debe de interferir con la conservación de otro pueblo, o bien cada pueblo debe garantizarle lo suyo al otro. Eh, Vamos a decirlo así, con eso Kant comulga, ¿no? Pero él piensa al final del día que no ha llevado a Agenbal esto pues a sus fundamentos más correctos, ¿no? Aquello que permitiría hablar de esto estricta y propiamente como una juris scientia, ¿no? A partir, como sabemos en la filosofía kantiana, pues a partir de ciertos principios a priori, por ejemplo, ¿no? Que regulen o rijan la libertad, en este caso de las naciones. Habría otro punto de contacto conjetural, por ejemplo, con lo que hablábamos acerca del carácter público o abierto que deben de tener los pactos. ¿No? Ahí uno puede conjeturar si hay una influencia o no de Agenbal sobre Kant, ¿no? Conjeturar, repito, con buenos elementos, pero al final del día no sería más que una conjetura. Sin embargo, donde creo que hay elementos muy vamos a decirlo así, manifiestos donde hay una continuidad, es justo como venía anunciando en la noción o en la concepción del Estado como una persona moral, ¿no? Una moralische person, ¿no? Tal como Kant lo sostiene en repetidos lugares, en Teoría y Praxis, en Hacia la Paz Perpetua, en la Rechtslehre, en la Doctrina del Derecho, una moralische person, que esto se corresponde con este término de persona moralis, que Agenbal ya habría puesto sobre la mesa, ¿no? Eh, Antes de especificar cómo esto eh, tiene una incidencia en las lesiones, ¿no? O sea, cómo concebir esto como una personalidad que es lesionada, ¿no? Y que, en fin, ¿no? Reclama, pues, cierto tipo de conducta, uno a partir de ello. Eh, Antes de especificar cómo esto tiene una incidencia en las lesiones que externamente puede recibir un Estado, conviene recapitular este punto en Agenbal y explicitarlo en Kant, ¿no? Como ya se había dicho, Agenbal entiende bajo personalidad moral a grandes rasgos el hecho de que el Estado pueda preservar sus derechos independientemente de un cambio de mandato de gobernante en turno, debido al carácter permanente de la sociedad. En Kant, por otra parte, esta idea remite en primer lugar a lo siguiente, ¿no? Leo de la doctrina del derecho. Eh, Persona es el sujeto cuyas acciones son imputables. La personalidad moral, por tanto, no es sino la libertad de un ser racional sometido a leyes morales. Sin embargo, la psicológica es únicamente la facultad de hacerse consciente de la facultad de sí mismo en los distintos estados de la propia existencia, de donde se desprende que una persona no está sometida a otras leyes que las que se da a sí misma. Bien, ser una persona, fin de la cita, ser una persona bajo esta concepción implica obrar por principios autolegislados que uno mismo se otorga para
poder conducirse en una u otra dirección, ¿no? Es decir, ser persona depende justamente en este sentido específico que Kant quiere subrayar de esta capacidad de darse a uno mismo leyes que rijan el propio actuar. Ser persona, en este sentido, dimana naturalmente de la libertad que en cada caso el actor posee, que podría ser un actor individual, ¿no? Un sujeto humano particular, o también podría ser un colectivo, como es un Estado, ¿no? Y aquí vuelvo sobre esto mismo, ¿no? Esta definición kantiana de persona aplica a personas humanas individuales, pero también es susceptible de trasladarse a colectivos de individuos racionales que actúen bajo una representación de libertad. En este caso, pues, al darse los estados distintas leyes, estos adquieren deberes para consigo mismos de no diluirse y no devolver a sus miembros al estado de naturaleza. Y también, por supuesto, adquieren deberes frente a los otros estados, tanto de respetarlos como de hacerse ellos mismos respetar por medios legítimos. Frente a estos, por ejemplo, cuando sea necesario reclamar frente a un tercero lo propio, o bien cuando de lo que se trate sea de proteger a sus ciudadanos frente a amenazas bélicas de índole externa. Es decir, en otras palabras, violentar un Estado es violentar su personalidad moral. Un caso muy elocuente a este respecto es aquel relativo a la práctica del colonialismo que el propio Kant menciona. En palabras del filósofo, cito de La Paz Perpetua, incorporarlo a él, un Estado, que es un tronco con raíces propias, como un injerto a otro Estado, significa suprimir su existencia como persona moral y hacer de esta una cosa. Fin de cita. Así pues, más allá del tipo de lesión en específico, lo que puede decirse genéricamente de todas ellas es que en un plano internacional socavan la personalidad moral de los estados, es decir, su soberanía, autodeterminación e independencia. Mediante prácticas de esta naturaleza, los estados son violentados bajo disposiciones e intenciones que a ellos les son ajenas y por las que estos se vuelven, en último término, instrumentalizados o cosificados. De nueva cuenta, sobre este punto cabría decir que Agenbal allanó el camino para el desarrollo más sofisticado que Kant, al final del día, terminó por brindar. Sin embargo, no sería conveniente minimizar la aportación de Agenbal porque es posible suponer, a mi modo de ver, que esta caracterización de los estados en un plano internacional como personas morales que todavía se encuentran en un estado de naturaleza, pudo haberle dado a Kant valiosas herramientas para pensar al menos un aspecto crucial y definitivo de esa alianza de naciones, Völkerbund, o Estado o República de Naciones, Völkerstaat, que él a la postre propuso, ¿no? ¿Qué punto sería este? Bueno, sería un poco lo siguiente. A ver, ciertamente Kant en sus escritos publicados, cuando hace una lista de los pensadores anteriores a él que esbozaron propuestas de derecho internacional, curiosamente no llega a mencionar a Agenbal. Por ejemplo, en Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, perdón, eh, Kant hace mención del abad de Saint-Pierre y de Rousseau, mientras que en Hacia la Paz Perpetua menciona los nombres de Grocio, Pufendorf y Vatel, aunque descalifica las propuestas de estos últimos, porque en estas se termina por convalidar cierto tipo de derecho con la guerra. Un punto del cual diremos todavía alguna cosa, ¿no? En cualquier caso, ninguno de estos autores, con la notable excepción de Pufendorf en sus Elementa Jurisprudentiae Universalis, con la notable excepción de Pufendorf, ninguno desarrolló una concepción de las naciones bajo el concepto de persona moral, como sí lo hace Agenbal, ni puso esta noción en vinculación con la idea de celebrar pactos, convenios o contratos. Aquí me permito simplemente hacer como una especie de nota al pie, en tanto que no tenemos
noticia, por sorprendente que parezca, de que Kant haya leído directamente a Pufendorf, ¿no? A pesar de ser como uno de los juristas o teóricos del derecho más importantes, si uno menciona, si uno ve, perdón, las menciones a Pufendorf en la obra de Kant son súper marginales y no da pistas de una ocupación pues más detenida con su obra. En cambio, Agenbal sí fue un estudioso muy directo de la teoría de Pufendorf, por lo cual en mi conjetura, eh, por lo cual en mi conjetura, eh, Kant pudo abrevar de esto, de Pufendorf, solo a través de Agenbal, ¿no? Que justamente mediante su cátedra en Gotinga, ¿no? Revisaba continuamente esos planteamientos y que seguramente recogió la mayoría de lo que consideraba importante en sus propios Elementa Juris Naturae. Con relación a lo que me preguntaba Roberto en el chat, de Leibniz tampoco tengo ninguna noticia de que Kant haya podido leer su obra jurídica, ¿no? También lo he buscado, lo he tratado de revisar, pero no he encontrado ninguna mención explícita que dé alguna pauta en ese sentido, ¿no? Sus principales referencias sería la tradición contractualista en general más conocida, ¿no? Locke, Hobbes, y Rousseau, y Agenbal, como he tratado de mostrar un poco a lo largo de esta ponencia. Bien, es importante no olvidar, como ya se destacó, que el jurista de Göttingen, Agenbal, consideraba que los estados, en cuanto a personas morales, pueden establecer una alianza o vínculo, foedus, la cual a su vez puede generar un contrato social de los pueblos, pactum gentium sociale. Con este importante elemento en consideración, no es descabellado pensar que Kant, al formular su propia teoría, pudo haber tenido este aporte de Agenbal en mayor o menor medida presente. Al final de cuentas, Kant, el propio Kant en la Natur Recht Feierabend, termina por afirmar que el Jus Gentium es meramente la posibilidad de una liga de naciones. Ahora bien, en esta Vorlesung resulta claro que Kant todavía no cuenta con el concepto maduro de Völkerbund y o de Volkerstadt, que posteriormente habrá de desarrollar y que le servirá para consolidar su propia teoría del derecho de gentes. Pero a través de Agenbal sabemos que ya estaba familiarizado con la idea de que las naciones, en virtud de su personalidad moral, podían establecer pactos o acuerdos comerciales. Y no solo eso, sino también que las naciones, en último término, podían y o debían establecer acuerdos para reducir o cesar por completo las hostilidades. Aquello de lo que carecía era ese concepto de un Estado de naciones que, dicho muy sucintamente, habría de constituir la instancia frente a la cual los distintos estados habrían de dirimir sus conflictos de manera arbitrada y no a través de medios bélicos. A mi entender, podría decirse que Kant, en este punto de su trayectoria intelectual, todavía carece de aquel ideal político que podría verse como el fin positivo al cual histórica y colectivamente la humanidad debía de dirigirse en lo que respecta a sus instituciones legales. Es decir, carecía de la noción de un sumo bien político, la paz perpetua, der ewige Friede, que sirviera como ideal normativo para dar dirección y forma a ciertas instituciones y para criticar con fundamentos adecuados determinados tipo de prácticas que socavaran la consecución de dicho fin último. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tengo como 10 minutos, más o menos. ¿Sí? Perfecto. Sobre este punto, Arthur Ripstein señala con acierto que en la Vorlesung Kant está en condiciones de identificar que ciertas teorías sobre el derecho natural están en el error, pero aún no está en condiciones de explicar adecuadamente por qué están en el error. Esto se vuelve manifiesto en el último punto que deseo tratar aquí, al menos de forma breve, el concepto de jus belli o derecho de guerra. Como se mencionó, Kant rechaza la idea de Agenbal, según la cual el Estado agredido, o dicho de otra manera, el Estado
que en teoría podría actuar bélicamente apelando a la justicia, esté justificado de tratar de cualquier forma violenta a los enemigos. Pienso sobre esto que dos cosas pueden apuntarse al menos. En primer lugar, considero que Kant probablemente advirtió la tremenda inconsecuencia de Agenbal de subrayar, por un lado, la santidad e inviolabilidad de los representantes o emisarios y de defender, por otro lado, la posibilidad de que los estados cometan distintas acciones cruentas e inhumanas, aduciendo lesiones recibidas y enarbolando la bandera de la justicia. Con este antecedente en mente, no es descabellado suponer que Kant subrayara en Hacia la Paz Perpetua, en el sexto artículo preliminar, distintas prácticas como el empleo de asesinos, envenenadores, falsas llamadas a la capitulación de la guerra, etcétera, que en último término harían imposible generar la confianza debida entre las naciones para aspirar en un futuro a una paz perpetua. En segundo lugar, y de forma más importante, pienso que Kant, al final de cuentas, en sus escritos de madurez, rompe de modo todavía más enfático con la idea de jus belli, punto sobre el cual encontramos indicios en la Vorlesung, pero sin ser ulteriormente ahí desarrollados, ¿no? A mi entender, solo se puede hablar de derecho, Recht, en Kant, con estricta propiedad cuando tocamos la normativa que ha de regir de forma ideal los comportamientos entre los estados. De ahí que el derecho en sí haya podido escapar a ser desvirtuado, como se ve en el siguiente pasaje. Cito, de la Rechtslehre. Teniendo en cuenta la maldad de la naturaleza humana, que se puede ver sin recubrimientos en la relación libre entre pueblos, mientras que en el Estado civil legal queda velada por la coerción del gobierno, es de admirar que la palabra derecho aún no haya podido ser completamente expulsada como pedante de la política de guerra y que ningún Estado haya osado todavía declararse públicamente en favor de la última opinión. Fin de cita. Es importante aclarar aquí que Kant no está sugiriendo que los estados en el curso de la guerra apelen a un supuesto derecho para determinar que ciertas acciones bélicas son o no son justas. Antes bien, apelar al derecho, todavía con un carácter que infunde respeto, que es de lo que se trata aquí, podría servir para concluir de una vez y por todas la disputa en cuestión. O sea, en último término, si estamos buscando dirimir nuestro conflicto a partir de guerra, no podemos en estricto sentido apelar a derecho. Más bien, si queremos apelar a derecho, tenemos que dejar de hacer guerra, ¿no? Es inconsecuente, digamos, mezclar estos dos ámbitos para justificar que determinadas acciones si son procedentes o no son procedentes, ¿no? Es desde otro punto de vista en el cual se puede, en efecto, ¿no? Sugerir ciertas cosas, como lo que Kant va a llamar como leyes permisivas en la paz perpetua, como cosas que poco a poco tendrían que dejarse de hacer para evitar la guerra. Pero eso no es el derecho de guerra, repito, ad intra o in velo, o sea, en la guerra, en el cual, pues, una parte de los dos bandos diría, no, mi derecho me justifica a mí para hacerte tal o cual atrocidad. En ese sentido, nunca se puede apelar a derecho en la guerra, por decirlo así. Bien. El que esto es así se puede advertir por el desarrollo subsiguiente, donde Grocio, Pufendorf son criticados por Kant por haber defendido la idea según la cual las naciones podían apelar al derecho como justificación, Rechtfertigung, para lanzar un ataque de guerra. Eso en la Rechtslehre. Bueno, no he dicho muchas referencias de páginas, pero bueno, eso está en la 354. En realidad, la guerra, en un sentido último, nunca puede ser justa. Esta denota que las naciones todavía se encuentran en un estado de naturaleza, ¿no? Y aplicando la máxima del pensamiento contractualista del ex eundum e statu naturali, debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para salir lo antes posible de ese estado que por definición es un estado de injusticia,
¿no? O sea, en el Estado, entre las naciones, o el contexto entre las naciones donde éstas todavía están dispuestas a resolver sus conflictos mediante la guerra, habla que todavía están en un eh, estado natural, ¿no? Por lo cual yo me atrevería a decir que incluso a la fecha, para Kant, no habríamos abandonado en el concierto internacional totalmente el estado de naturaleza, en tanto que todavía hay guerras, ¿no? Solo se habrá abandonado efectivamente cuando pues sí, justamente la paz prevalezca y haya un órgano jurídico robusto al cual las naciones puedan apelar para que arbitradamente se diriman sus conflictos, ¿no? Pero no antes, ¿no? Y por eso mismo esa afirmación un poco de mi cosecha. Eh, Debemos, repito, hacer todo lo que esté en nuestro poder para salir lo antes posible de ese estado que por definición es un estado de injusticia donde las partes, como Kant ya había identificado en la Vorlesung y como sigue sosteniendo en su pensamiento de madurez, siempre creen tener la razón. Y esto, en último término, solo podrá consolidarse con el ideal normativo de la paz perpetua, es decir, bajo el amparo de lo que podría cumplir y satisfacer, a final de cuentas, el desideratum que Agenbal no hizo más que expresar, un verdadero jus gentium universale. Bueno, con eso concluiría mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Charles. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas, para abrir el diálogo. Este, Fíjate, bueno, aprovecho en lo que se animan a preguntar. Justo Leibniz tiene una obra de ese nombre, Los elementos del derecho natural, que es una de sus obras de juventud. De hecho, por eso me llamó la atención. Dije, bueno, probablemente tienen algún punto de contacto. Yo la verdad es que tampoco me he metido mucho a la obra, digamos, a la teoría leibniziana del derecho, que es muy interesante, pero es también muy compleja. Eh, no sé si Leibniz habla de derecho de gentes, por eso tampoco te podría dar así como una referencia, decirte, no, mira, si en tal obra dice tal. eh, pero me llamó la atención que la obra de Agenbal y la de Leibniz tengan exactamente el mismo nombre. Ok. Bueno, de hecho, no dije el nombre completo de la obra de Agenbal, o sea, se refiere uno a ella normalmente como dije, Elementa Juris Naturae, pero el título completo sería Elementa Juris Naturae in usum auditorum ornata. O sea, algo así como los elementos de derecho natural para el uso eh, o confeccionada para el uso en un auditorio, ¿no? O sea, confeccionada justamente como para la docencia. Eh, Quizás justo ahí cabría diferenciarlos, ¿no? O sea, que literalmente Agenbal lo planteó como un manual docente de derecho natural y bueno, pues tendríamos que ver cómo lo concibió, planteó Leibniz, Fíjate que ¿no? es curioso porque previo a los Elementa, uno de los textos es los nuevos métodos para la enseñanza de la jurisprudencia. Ah, mira. Pues sí, eso es muy curioso, ¿no? Que no haya referencias directas en Kant ni a Pufendorf ni a Leibniz en lo que toca al derecho. De Leibniz quizás sea explicable porque cuando muere Leibniz, la casa de Hannover decide, eh, perdón, creo que se me fue un poquito. La casa de Hannover decide resguardar todos los textos de Leibniz por un tema, pues de que como él era muy allegado a la familia de Hannover, bueno, a la casa de Hannover, y ellos no sabían latín, francés, o no todos lo sabían. eh, no sabían si lo que Leibniz escribía era todo, relataba algún secreto de Estado o alguna cosa así. Entonces, por eso resguardaron por mucho tiempo sus textos y por mucho tiempo estuvo solo la obra publicada. Pero, perdón, hay una mano alzada de Uriel. Uriel, por favor, con toda confianza. Ah, muchas gracias. Pues
Bueno, gracias, doctor Eduardo. Fue una conferencia muy interesante y muy ilustrativa. Yo tengo realmente una pregunta, creo que muy breve, justo a propósito de lo último que mencionaste, eh, porque me parece claro que para Kant no hay como tal un derecho, una justificación legal para el conflicto bélico entre estados, pero lo que a veces no me queda tan claro es si existe algún tipo de justificación entre un conflicto bélico entre un estado y una comunidad que propiamente no es un estado. Y esto lo pregunto realmente por motivo de justo la Rex Lere, si no mal recuerdo, justo a propósito del derecho de gentes, Kant menciona algo así como que hay una suerte de derecho al conflicto para salir mutuamente del estado de guerra y pues fundar una paz duradera. Pero parecería que sí hay como una suerte de legitimación ahí de un conflicto o del llamado un conflicto entre un Estado y una entidad política que propiamente no es aún un Estado y más bien es una comunidad pues, que todavía funciona bajo las coordenadas de únicamente el derecho natural o el derecho de lo que a veces se llama como el Volksrecht, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, ya es, creo que es una pregunta un poco breve, pero Ya no, muy pertinente, muy atinente, Uriel. La verdad es que, o sea, eh, no veo que Kant hable, digámoslo así, como abiertamente de ese conflicto en términos de guerra, ¿no? O sea, podría ser como una querella, o para usar otra palabra dominguera, escaramuza, pero, ¿no? O sea, realmente guerra, Kant lo entiende como un conflicto entre estados que pueden eh, lesionar recíprocamente su personalidad moral, ¿no? Es decir, eh, si aquella comunidad tiene ya algunos criterios normativos para no adscribirse lo propio, ¿no? O sea, para establecer ciertos criterios de propiedad y ya si hay cierta jerarquía que determine que ¿no? alguna autoridad debe respetarse, pues eso ya, aunque nominalmente no se llame un Estado, yo pienso que de acuerdo con la teoría kantiana, pues eso no obstaría para legitimar como apropiarse de lo que ellos posean, lo que ellos tienen, ¿no? Como traté como un poco de recalcar a lo largo de la plática, Kant es muy vehemente en su crítica al colonialismo, por ejemplo, a la práctica del colonialismo. De hecho, es como entre los artículos preliminares en su época y pensando un poco que, bueno, escribe La Paz Perpetua finales del 18, antes, por ejemplo, de todos los movimientos independentistas en Latinoamérica. Pues es muy destacable que resalte el hecho, por ejemplo, de que las colonias gradualmente tienen que desaparecer, ¿no? O sea, como que sí son como una afrenta a la dignidad de los pueblos, el ser colonia, ¿no? O sea, ser colonia de algo más es como un estado un tanto degradante, pues para los individuos, ¿no? Entonces, un poco lo veo así. eh, ¿No? Y en efecto, bueno, no entré como que con tanto detalle a esa temática que creo eh, que justo es polémica, ¿no? Pero justo retomando algo que decías, en la Rex Lere, ¿no? O sea, sí hay ciertas cosas que podrían sugerirle a uno que Kant como que se contradijo, ¿no? O sea, como que sí volvió a retomar la noción de enemigo, de un enemigo injusto, ¿no? Bueno, de hecho incluso usa expresamente esa terminología, ¿no?
pero la utiliza redefiniéndola completamente, ¿no? Esto ya no lo leí, ¿no? Esto venía como un pie de página en la investigación, pero a ver, ¿no? O sea, Kant dice o define así al enemigo injusto en la 349 de la Rex Lere, ¿no? Lo define como alguien cuya voluntad públicamente expresada, sea de palabra o de obra, denota una máxima según la cual, si se convirtiera en regla universal, sería imposible un estado de paz entre los pueblos y tendría que perpetuarse el estado de naturaleza, ¿no? ¿No? O sea, lo que yo creo es que esta noción de hostis in justus, ¿no? ¿No? Como podían ser en su momento, pues no sé, ¿no? Aquellos que atentaran contra Tierra Santa o que me invadieran, en realidad, Kant está diciendo, no, o sea, el enemigo injusto no tiene tanto que ver con el perjuicio que me está haciendo, sino con aquel que socava las condiciones para la paz perpetua en términos amplios o en términos generales, ¿no? Eh, pero bueno, esto no legitima o no conduce o no permite que pues yo de suyo pueda apelar a derecho para, por ejemplo, torturarlo, exterminarlo, deshacerme de él en algún sentido, sino que más bien si yo quiero dirimir mis conflictos con él apelando a derecho, pues eso va a ser fuera del marco de lo que es fuera de lo que es una guerra propiamente hablando, ¿no? Eh, pero en fin, ¿no? O sea, sé que circunnavegué un poco varias cuestiones relacionadas con tu pregunta, pero la pregunta central sobre si Kant consideraría o tomaría por guerra un conflicto entre un tipo de comunidad y un Estado legítimamente constituido, la verdad es que pues solo hipotéticamente se me ocurre reconstruir algunas cosas, pero no recuerdo, vamos a decirlo así, eh, sí, una discusión puntual de Kant sobre la materia. Ya, muchísimas gracias por la respuesta. Muy ilustrativa también. Todavía tenemos espacio para una pregunta más, si alguien quisiera. Y si no, yo también. Ah, Cristian, Sí, ¿quieres preguntar algo? sí, muy rápido, pues, digamos, más bien es como una curiosidad, ¿eh? Es un poco un chisme. Este análisis, esta crítica, digamos, había condiciones para encontrar como algún eco en Achenbach, digamos, ya estaba muerto, o digamos, que esta lectura de Kant, digamos, tenía como algún espacio de discusión, o digamos, ya había como una independencia muy grande respecto de digamos, trabajo que ya estaba, vamos a decir, como heredado, ¿no? Por poner un nombre, ¿no? Eh, bueno, a ver, varias cosas. A ver, mm, por una parte, como traté un poco de reconstruir, o sea, la relación con Agenbal en términos de diálogo intelectual eh, es, digamos, tiene tanto aspectos positivos y negativos, ¿no? O sea, hay aspectos que sí recoge como procedentes, como adecuados, ¿no? O sea, esta capacidad de los pueblos de establecer pactos y de buscar salir de un estado de naturaleza, o sea, trasladar ese modelo de los individuos a los estados, como que Agenbal sí ya daba muchas pistas a este respecto, ¿no? Pero todo lo que implicaría de suyo considerar a los estados como personas morales, como que esa fue la parte de su teoría, vamos a decirlo así, que estaba más endeble, ¿no? Y donde Kant vio una oportunidad justamente para construir o proponer algo nuevo. Eh, en muchos sentidos, cosas que va diciendo en varios lugares de su obra, creo que hacen eco de la terminología, de las nociones de Agenbal, y eso pudo haber sido muy pues sí, haber hecho mucho eco, resonancia para gente de la época interesada en estos temas y familiarizada con la discusión.
Pero creo que sí, su propósito fundamental al proponer su noción de derecho de gentes no es como tal polemizar o desmentir a Agenbal, pero sí toma una distancia crítica, sin duda. Y mi parecer es un interlocutor mucho más importante de lo que se suele creer porque justo cuando Kant habla, que quizás es como una de las partes como polémicas de su teoría, ¿no? Pero cuando Kant habla de que no existe como tal un derecho a la revolución, ¿no? Que es como las partes que siempre generan como mucho escándalo de la teoría kantiana, él dice, o sea, que Agenbal sí defendía este punto, es decir, que un pueblo sí tenía un derecho, en algún sentido, para sublevarse frente a un tirano y derrocarlo, ¿no? Y Kant explícitamente como que niega esa posibilidad, ¿no? O sea, la revolución implica para él de nueva cuenta como devolver a la gente al estado de naturaleza, ¿no? Y por lo mismo, bueno, él no suscribe esa posición, pero lo que quería rescatar retomando ese punto es que ahí sí abiertamente dice, Agenbal sostuvo esto y aquí me distancio, ¿no? Que pudo haber sido, por ejemplo, Locke quien fuera, digamos, el antagonista intelectual, porque Locke también definió lo mismo, defendió lo mismo que Agenbal. Sin embargo, es curioso que ahí en esos pasajes, ¿no? Kant alude a Agenbal. Entonces, sí, es un vínculo mucho más, eh, digamos, profundo, a mi entender, de lo que normalmente se ha reconocido, eh, pero sí no era como una intención como de polemizar con él en todo sentido o aspecto abiertamente, sino que sí lo veía como un interlocutor fértil, ¿no? Pero con algunas cosas, pues naturalmente también discrepaba. Muchas gracias. Perfecto, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero Charles, pues muchísimas gracias por la conferencia. Yo creo que a más de uno nos ha dado muchísimas cosas para reflexionar, para seguir estudiando a Kant, para seguir incluso contrastando. Yo después, a ver si después te pregunto eh, si esto después llega a Hegel o pienso sobre todo en esta concepción que mencionas del Estado como persona en términos que es quizás un legado jurídico ahí en Kant y en Agenbal. Si después esto llega de alguna forma a Hegel y cómo llega, eh, preguntando como en total ignorancia, pero si quieres después lo platicamos tú y yo, que es lo que tenía yo en mente de cuando lo empezaste a mencionar. Pues muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar y yo en breve te enviaré, Eduardo, una constancia en agradecimiento por pues que nos dieras este espacio, este tiempo